el privilegio que nos concede de poder abrir estas puertas y con toda libertad poder proclamar el nombre del Señor, poderle cantar a todo pulmón, poder derramar nuestro corazón delante de Él. Así es que es un privilegio que el Señor nos concede este día domingo y que también nos permite poder meditar en su palabra, poder meditar en el mensaje del Evangelio. En esta oportunidad queremos estar meditando, estudiando este pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en los versículos del 35 al 39, que dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti tu palabra, Señor. Esa palabra que tú inspiraste a tus siervos y que hoy leemos y que hoy queremos meditarla, Señor. Señor, háblanos. Estamos necesitados de ti. Háblanos, Señor, porque tú eres el Dios que nos convoca, el Dios que congrega. Señor, permítenos recibir de ti tu buena palabra. Danos corazones abiertos, corazones agradecidos, corazones como el de Lidia, Señor, que estuvo atento a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este título quizás deberíamos reestructurarlo. Este título quizás deberíamos de llamarlo de otra manera, porque tendríamos que hacernos la pregunta en forma personal: ¿qué busco yo? ¿Qué busca usted? Necesitamos individualizar este tema, para que usted no diga en esta oportunidad: ¿qué buscamos todos nosotros? No, ese no es mi interés. Mi interés es que usted se haga la pregunta: ¿qué busco yo? Y en teoría debería de haber una respuesta en forma automática. Pero a veces esta pregunta personalizada no tiene una respuesta inmediata, porque entonces uno empieza a cuestionar y a hacerse la pregunta uno mismo. Y eso es lo que queremos meditar en esta oportunidad. ¿Qué nos lleva a nosotros a buscar al Señor? ¿Qué le lleva a usted venir a un lugar como este? ¿Qué nos lleva a nosotros escuchar un mensaje como lo que estamos hablando en esta oportunidad? Por favor, le pido, por favor, que se haga esas preguntas. Y durante el desarrollo de este mensaje, que usted pueda estarse cuestionando a usted mismo, a usted misma. Entonces, cuestiónese: ¿qué busco yo? ¿Qué busca usted? El punto no es que yo diga: ¿qué busca mi esposa, Ligia de Ramírez? ¿Qué busca en el Señor? No. Ella tendrá sus propias razones. ¿Qué busca cada uno de nosotros? Y usted tiene sus propias razones. Y llegamos a un punto en donde necesitamos ver que parte de esta respuesta nos la va a dar lo que nosotros vivimos. ¿En qué sentido? Venimos nosotros y decimos: Señor, tengo esta necesidad. Señor, te pido, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, haz este milagro. Y no pasa nada. Y no sucede lo que le estamos pidiendo al Señor. Porque Dios no siempre responde como nosotros queremos,
ni cuando nosotros queremos. Dios, porque el Señor es el Señor. Él es el Dios soberano, creador de todo cuanto existe. Y Él no está como para que solo le estemos haciendo peticiones y las responda todas. Esa no es la función de un Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando no recibimos el milagro o el favor que le estamos pidiendo al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Buscamos intensamente a Dios? ¿Buscamos así de mañana, tarde y noche? Y a veces quizás hasta ayunemos cuando hay una necesidad muy grave, muy fuerte, que no se soluciona con dinero. Cuando hay una situación en donde no tenemos el control de decir, bueno, si yo voy y hago esto, ya se resuelve todo. No. Estamos hablando de situaciones difíciles en donde están en juego muchas cosas y que no tenemos opción más que pedirle a Dios un milagro. En esas ocasiones estamos pidiéndole, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí, por favor. Y lo voy a poner en el grupo de la iglesia, hermano, por favor, oren por mí, tengo una necesidad grave. Y está bien que pida uno y que pida al otro y que pida en el grupo y pida a la iglesia y pida que oremos unos por los otros. Está bien. Pero el punto es, o la reflexión a esto es, que solo cuando tenemos necesidades grandes, buscamos al Señor. Cuando estamos en peligro allá afuera, ¿qué grita el ladrón? Dios mío, ayúdame. El ladrón, imagínense, que no me agarre la policía, dice. ¿Qué grita el asesino? Que no me descubran, Dios mío, ayúdame. Y nosotros como pueblo del Señor buscamos a Dios intensamente cuando hay ese tipo de necesidad. Veamos la otra cara de la moneda. Cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Hoy es domingo. Sí, no fui a la iglesia a las 10 de la mañana levantándose. El otro domingo. Porque ni los mensajes que enviamos por el teléfono los vemos. Ni eso vemos. Y siempre dan las gracias. Y gracias, hermano, por el mensaje. Pero cuando todo está bien. Cuando todo está bien, ni le damos gracias a Dios por los alimentos que tenemos ahí a diario. Cuando todo está bien, nos acostamos y no tenemos esa comunión con Dios que durante el día no tuvimos, ni en la noche. Todo está bien. No le buscamos, no nos importa, no nos redarguye de pecado. Caemos en cosas que, sí, una pequeñez. ¿Y qué pasaría si el Señor nos hiciera la pregunta en esta mañana? Que nos diga, René, ¿qué estás buscando en mí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en Dios? ¿Cuál es tu interés? Fíjese, no es que yo le esté haciendo la pregunta, sino que el Señor le hiciera la pregunta a usted. ¿Qué le respondería al Señor? ¿Qué buscas? Veamos cómo se desarrolla este pasaje. Y este pasaje dice que estaba Juan el Bautista y estaban dos de los discípulos de Juan. Y que a ellos ellos son los que escuchan cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces dice que oyen ellos la declaración de Juan y luego se tornan al Señor como diciéndole, Juan, miren, ya no soy yo, ahora es con él. En el versículo 40, más adelante de este pasaje, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Era Andrés uno de ellos. Y entonces este Andrés dice que después va donde Juan a contarle: Juan, hemos encontrado al maestro. Hemos encontrado lo que Juan nos estuvo predicando todos estos años. Andrés llega emocionado donde Juan porque el cumplimiento de lo que había estado anunciando Juan el Bautista estaba allí con ellos en ese momento. En otras palabras, les estaba dando a entender que allí en ese momento estaban experimentando algo que durante muchos años se había estado anunciando. Y que Juan ya les había dicho: viene detrás de mí, viene alguien importante, viene el Mesías, viene el Señor. Juan el Bautista no les dice: viene mi primo, porque era su primo, tenía 6 meses más. Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesús. Y él no les dice: viene mi primo, mira, mi primo, no. Él les dice: es el Señor. Imagínense que un primo reconozca al otro la superioridad. Eso no es fácil. Entre la familia, no, mal me cae este, mal me cae aquella. Entre los mismos primos y tíos y hermanos. Entonces, estaba dando a entender que allí había llegado algo que sustituía la labor que Juan había estado desarrollando. Juan reconoce y dice: tengo que salir de escena. Juan era muy famoso, él estaba bautizando, multitudes bautizaba y tenía sus seguidores. Pero lo que Juan está haciendo en ese momento es: discípulos, síganlo a él. Lo que yo les estaba anunciando es él. Y usted conoce la historia de cómo Juan desaparece de la escena. Es decapitado por un capricho de una joven. Pero eso no era el punto. La idea era que Juan necesitaba desaparecer, y la forma como desapareció fue bien trágica. Pero mire qué interesante. No vemos a Juan diciendo: Señor, pero yo tengo mis seguidores. Mire, Señor, todos ellos creen en mí, que yo soy un profeta. No, Señor, ¿cómo me vas a quitar a mí de la escena? ¿Cómo me vas a quitar a mí del puesto? Si yo me he ganado a este pueblo. Juan entendió que no era él el propósito de lo que él estaba haciendo. Y vemos acá entonces a un Señor Jesús que nadie conocía en ese momento. El Señor Jesús venía del desierto de haber padecido las 3 tentaciones con Satanás, y lo primero que sucede cuando Él entra es el bautismo. ¿Quién era Jesús? Los discípulos de Juan el Bautista bien hubieran dicho: ¿y este quién es? No lo conocemos, no sabemos de dónde. Sabemos que es tu primo tal vez, pero ¿qué es Jesús? Estos discípulos toman una decisión, y la decisión que ellos tomaron fue obedecer a Juan. Y obedecer a Juan implicaba seguir a Jesús y ya no seguir a Juan. Pero fueron ellos, en este caso, fueron ellos los que atendieron lo que Juan el Bautista, lo que otra persona les había dicho. Pero ¿qué era? Era su maestro. Entonces, como maestro, tenía autoridad sobre ellos. Y les pudieron decir y pudieron aceptar lo que Juan les estaba encomendando. Entonces,
dice que estos discípulos oyeron la instrucción de su maestro y pusieron sus ojos en Jesús. ¿Qué dice el maestro? No le cuestionaron al maestro. Oye, ¿por qué, Juan? ¿Cómo vamos a seguir a un desconocido? El maestro dijo eso. Ok. Él lo dijo. Está bien. Volvemos a la pregunta. ¿Qué busco yo? ¿Qué busca usted? ¿Qué buscas tú? Y no sé qué busco. Y lo primero que queremos meditar es si lo que busco oír son cosas agradables, bonitas. Y vea lo que nos enseña la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, aquí vemos a unas personas que llegan a un lugar, oyen un mensaje. No, aquí muchos hablan del pecado, en contra del pecado, y uno es débil, usted sabe, la carne es débil. Entonces, ¿cómo que uno no va a echárselo de vez en cuando? Pues, ¿cómo va a creer que uno no va de vez en cuando? ¿Cómo va a creer usted que uno no va a ir donde una amiga que tenga de vez en cuando? Y entonces aquí muchos lo regañan a uno. Muchos lo ofenden a uno y no le hablan del amor. Mire, el amor inclusivo, el amor que acepta de todo, y mira, si solo del amor deberíamos de hablar. Entonces dice que estas personas van a apartar su oído de la verdad y que van a querer oír solo fábulas. Eso dice aquí la Escritura. Dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Cuando dice: no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la van a aguantar. O sea, no es que le esté escuchando y le están diciendo que es pecador y dice: no, yo no. Pero cuando acepta su responsabilidad de pecador, la recibe y está ahí pidiéndole al Señor su gracia, su ayuda, su perdón, que la sangre lo limpie, que lo santifique el Señor y que lo haga a un andar recto. Pero no, dice que estas personas dicen: no, yo no aguanto eso. Y entonces cuando dice que no sufrirán es porque van a rechazar. No, ahí por mí lo están diciendo esto. ¿Qué es lo que yo le he dicho muchas veces? Cuando usted piense eso, que por mí lo están diciendo. Sí, por usted lo estamos diciendo, sí, es cierto. Porque el Señor quiere confrontar el pecado de su pueblo y que su pueblo se arrepienta y que su pueblo se enderece y que su pueblo ande en un camino de santidad. Pero aquí estamos viendo a otras personas que no soportan, que prefieren oír solo del amor, del perdón, de la ayuda. El término que utiliza aquí Pablo para hablar de que se volverán a las fábulas es una palabra griega que se relaciona con mitos. Como no puedo griego, no le puedo pronunciar la palabra en griego, que es esa palabra que está ahí. Pero sí la traducción, que se refiere a mitos. Fíjese, cuando dice
Se volverán a las fábulas, lo que está diciendo es, se volverán a los mitos, a cosas que no tienen respaldo. Se oye bien, mire, qué lindo lo que hablaron, pero no tienen respaldo bíblico. Se volverán a aquello que tiene enseñanza moral bonita. Mire, preparando este mensaje, estaba viendo ahí en internet de cómo hay grupos grandes y hablando del homosexualismo, de que el Señor Jesús no rechazó el homosexualismo y que Él no predicó en contra del homosexualismo. Y entonces dice que agarra el pasaje de aquel hombre que tenía a su empleado, a su mayordomo enfermo en su casa. Entonces dice que ahí se refiere que era el novio. Y entonces yo, ¿cómo? Pero hay gente que cree esas cosas, fíjese, de cómo agarrar fuera del contexto y de las palabras que está diciendo, porque aquí yo creo que se refiere a... Y mire, fíjese, nadie está hablando, el mensaje de Dios no es hablar de irle a hacer daño a las personas porque sean homosexuales o lesbianas. No estamos hablando de eso. No dice eso la palabra del Señor. Lo que está diciendo el Señor es que no van a entrar en el reino de los cielos, como si fuera poco. Pero el punto es que hay personas que quieren escuchar ese tipo de mensajes así, todo bonito, y el perdón y el amor, y abracemos y oremos unos por otros. Se van a querer ir a escuchar solo cosas bonitas, enseñanzas bonitas, morales, y sin fundamento, fuera del contexto del resto del libro, de las Escrituras. Le voy a leer el concepto que, naturalmente hablando, es la composición literaria de una fábula. Dice que es una narrativa breve en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos con el propósito de dar una enseñanza moral. Y Pablo, fíjese, hace cuánto, más de 2000 años que Pablo dijo, esto va a pasar, esto va a suceder. Y eso no era porque en el momento Pablo lo estuviera escuchando y diciendo, esto está pasando allá. No, dice, esto va a suceder. Van a apartar su oído de escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y sabía usted que ya hay iglesias, hay países en donde le prohíben a las iglesias que prediquen en contra de ese pecado? ¿Sabía usted? Unos hermanos que tenemos en Suecia, ¿verdad? En Suecia contaron ellos de que al pastor de la iglesia llegaron a buscarlo dos homosexuales, decirle que querían que los casara, y él les dijo que no podía hacer eso. Lo fueron a demandar y el gobierno obligó al pastor, si no le cerraban la iglesia. Imagínense, el gobierno, el Estado, el que determina las leyes de un país. El Señor nos guarde. El punto es que consideran el mensaje del Evangelio predicado en contra de el pecado como una persecución, como una falta de recibir a las personas y aceptarlas como son. Los podemos aceptar como son. Es como que al alcohólico digamos, no entra el alcohólico aquí. No, si alcohólico, sí, cada quien tiene lo suyo en cuanto al pecado, pero no podemos decir que el alcohólico va a estar aquí, que no vamos a hablar en contra del alcoholismo. Debemos de hablar y predicar en contra de todo
todo pecado, de la mentira, de hablar malas palabras, del egoísmo, de todo lo que no está incluido como pecados grandes. Y eso lo consideran como una persecución religiosa. Dice además que este tipo de personas, dice aquí Efesios 4:14, que van a ser llevadas por estratagemas, con astucia los van a engañar. Dice así, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, hermano, cuando uno lee este tipo de mensajes, ¿sabe qué es lo primero que brota? A mí no me van a engañar, hombre, no vas a creer. Si yo soy calidad, ¿ves? Mire, ¿ves? Yo soy bien inteligente. ¿Quién me va a engañar a mí? Y lo que no nos damos cuenta es que esas artimañas son de alguien superior a nosotros. Satanás, el mundo y la carne están asociados para engañarnos a nosotros. Y mire, estos tres, este trío, dicen, engañado lo tenemos a este, mira, cree que no se puede engañar y bien bajado lo tenemos. Fíjese, Pablo está diciendo para que nosotros, dice, nosotros, todos nosotros los cristianos, no seamos engañados. Quiere decir que sí somos engañados. Para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes. Estos niños fluctuantes son niños inmaduros. Estamos hablando en forma espiritual. Aquí está hablando de niños, pero refiriéndose a los adultos. Que los adultos hemos llegado a una edad de niño espiritual. ¿Qué es un niño espiritual? Un niño espiritual es alguien que no es maduro en cuanto a su razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque desconoce las escrituras. Entonces cualquiera lo puede engañar. Desconoce las escrituras y es llevado, mire, cuenta un papá allá en Estados Unidos, dice que en su casa iban a hacer unas modificaciones y tenían que botar unas paredes. Y entonces él tenía a sus niños como de 4, 5 años, 6 años por ahí. Y entonces viene el papá y vio que su niño estaba ahí. Y entonces él se dirige a la pared y ella sabía de qué era la pared. Entonces él golpeó la pared así con fuerza y la rompió. ¡Oh! Mi papá es Superman, dijo el niño. El niño, fíjese. Mi papá es Superman porque rompe las paredes. Y él siguió agarrando la pared así de algo bien sencillo, ¿verdad? Y entonces, imagínense, ese niño podría pensar, a mí nadie me engaña, yo vi a mi papá romper las paredes, yo sé lo que vi, nadie me contó nada. Y el adulto pensando, sí, pote. Una vez con mis hijos, se lo voy a repetir porque ya lo había contado antes, yo les dije que tenía el poder de hacer que cambiara el sol. Y en el carro íbamos, mire, y como yo íbamos a llegar a una curva, sol, pásate para el otro lado. Y yo va a cambiar el sol. Ni les digo quién fue porque se va a sentir orgulloso. Pero, ¿cuál es el punto en estas ilustraciones? De qué tan fácilmente es engañado un niño que no sabe que está siendo engañado. Y ahí eran cosas de un padre con hijo en donde no le va a hacer creer eso que estaba pensando el niño. Pero ¿qué pasa cuando ya es un pastor el que habla de algo que nos engaña?
donde ya es otra persona, en donde nos dice algo que, de veras, ¿verdad? Dice que lo que emplean son estratagemas, las artimañas del error. Y mire, esta expresión, esta palabra, está hablando de juego de dados. Yo me imagino, deduzco, que aquí no hay nadie que sabe jugar con los dados. Digo yo, ¿verdad? Digo yo. Pero el problema es que hay personas que son maestros para eso y que tienen dados cargados, le llaman, en donde hacen que caigan lo que ellos quieren que caigan en cuanto a los números del dado. ¿A qué volvemos? Volvemos a lo mismo, a la ingenuidad del pueblo del Señor, y es engañado. Son estratagemas, son planes para engañarnos. Que mire, fíjese, le voy a decir una cosa, incluso el que engaña no sabe que nos está engañando, no sabe que está engañando a las personas porque cree él eso. Porque hay alguien todavía más alto en las huestes espirituales de maldad que están gobernando ese tipo de ideas y de situaciones. Dice que ellos emplean con astucia, que, fíjese, todo esto es el engaño de las cosas que estamos escuchando. Y estas personas emplean esta astucia, que significa una habilidad en sentido malo, una habilidad con truco, una habilidad con mañosería, una habilidad tal que ni el que diga que tiene un título académico no es engañado. Todos nos vamos ahí. Y veamos las tres de una sola vez. Las artimañas, que son métodos precisos y planes perversos y premeditados. Las artimañas del error. El error, mire cómo se traduce lo del error. Está relacionado a un planeta. ¿Qué hace el planeta? Solo dar vueltas alrededor del Sol, ya sea un círculo, una elipse, lo que sea, pero sin llegar a nada, sin sentido, sin propósito. No es que llega de un punto hacia otro. Entonces, ¿qué queremos ver en todo esto? Que el engaño se está dando a todo tipo de persona, independientemente si es hombre o mujer, independientemente si tiene un título académico o no, independientemente de la edad que tenga, siempre es engañada la persona. Entonces, el problema es que, ¿qué buscamos nosotros en el Señor? ¿Qué buscamos oír? Mentiras, falsedades, engaños, premeditaciones con astucia. Dice que en 1 Corintios 14:20 que estos niños son desde el punto de vista negativo. 1 Corintios 14:20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros. Aquí está el apóstol Pablo está haciendo una diferencia de dos tipos de niñez y dos tipos de madurez. Dice que seamos niños desde el punto de vista positivo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros venir y evaluarnos en qué sentido es que yo estoy siendo inmaduro.
o inmadura. Mire cuáles son los defectos. El defecto de este niño en cuanto a la madurez es que cree todo lo que dicen los demás. He escuchado a personas que hablan de que les han traído un mensaje de Dios y es bien peligroso. Es bien peligroso. No digo que no exista, estoy diciendo que es bien peligroso porque se presta para engañar y manipular a una persona. Entonces, el problema del niño es esto, miren, que no distingue la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, no lo distingue. Es engañado con facilidad, que dice Ezequiel 44:23. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es necesario que el pueblo aprenda a discernir cuando hay suciedad. Es necesario que el pueblo aprenda a discernir en base a lo que enseña la palabra de Dios cuando es algo bueno y cuando es algo malo. Dice que le van a enseñar al pueblo. Hay necesidad de que se le enseñe al pueblo a diferenciar lo limpio y lo sucio. Si el niño no percibe eso, si el niño no aprende eso, no aprende a discernir, entonces es un niño bien expuesto al peligro. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Nos enseña que la exposición de su palabra, ¿qué dice que ocasiona? Alumbra. Lo que dice el Salmo 119, versículo 30. El exponer el mensaje, lo que está escrito, el explicar lo que ahí está escrito, dentro del contexto, lo que enseña todo el libro en sí, dice que eso alumbra y hace entender a los simples. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los niños, hace entender al que no sabe. La palabra, fíjese, no es la persona, es la palabra de Dios. Cuando es expuesta, cuando es traída, cuando se expone, cuando se explica, dice que ahí donde uno dice, entonces significa que yo he estado haciendo mal las cosas. Porque la palabra, la única es la palabra, la que nos enseña. Estábamos platicando con Henry hace algunos par de meses, semanas, sobre la inquietud de volvamos a tener las reuniones de jóvenes. Y lo que se percibió así es como que, sí, vaya, va, está bien. Y la expectativa que yo en lo personal, yo no sé Henry, tal vez, pero yo en lo personal, la expectativa que tenía era que iban a decir, ¿de veras? Sí, démosle, sí, yo estoy ansioso, quiero oír más, quiero saber más, un mensaje para jóvenes, la palabra para joven, que diga qué es lo que dice el Señor para el joven. Pero si no hay exposición, si podemos decir, no, este domingo, no sé, yo me voy a quedar meditando en la cama, viendo el techo, el cielo falso. Ay, falta una teja, la rota, ahí va a caer los tejos. Estoy meditando.
cuando no hay exposición de la palabra, continuamos siendo niños. Y mire, el niño puede pensar que es importante y que pues, sí, él no es un niño. Es como que en la escuela a los niños de kinder, de primero, de segundo, tercer grado, los vistan para un día especial y los llevan de médico y les ponen una gabacha y un estetoscopio, y ya con eso el niño se siente que es médico. Soy médico, yo quiero ser médico. Pero que se sienta que ya es médico solo porque tiene la gabacha y el estetoscopio. El problema es que el niño, si no se expone al mensaje del evangelio constantemente, no va a dejar de ser niño y continúa expuesto al engaño, a la mentira, a creer fábulas, a creer cosas que no son lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mire cómo lo menciona aquí en 2 de Corintios 11, en el versículo 3. 2 de Corintios 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vean, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Una iglesia fundada con los dones. Mire, allí había manifestación de los dones espirituales. Hablaban en lengua, danzaban, había interpretación de lengua, había profecía. De todos los dones había. Y podría parecer que una iglesia que practica los dones es una iglesia madura. Pero mire, este Pablo estaba equivocado quizás. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿A quién le está escribiendo? Fíjese, a él dice que le da temor que sean engañados los hermanos de Corinto. Temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva. Mire, hermano, mire, quiero que usted piense en esto. ¿Cómo es posible allá en el huerto del Edén? Allá en el huerto del Edén. Y entonces está Eva y de repente la serpiente le empieza a hablar. ¿Qué haría usted si una serpiente le habla? ¿Qué haría Daniel si una serpiente le habla? ¿Qué haría cada uno de nosotros si la serpiente le habla? Salir corriendo, esta serpiente está embrujada, ¿o qué? Uy, yo me voy porque me está hablando la serpiente. Pero no, Eva se quedó. Pues sí, ¿qué tal, serpiente? Bien, ¿vos qué tal? Por aquí, en los quehaceres de la casa. ¿Cómo que nada? Fue engañada Eva por la astucia del enemigo. No corrió, no se asustó, no le dio miedo, no, nada. Entonces sí, Eva, que vivía, mire, hermanos, Eva vivía en un ambiente limpio, puro, santo, y de repente le habla a la serpiente. No le llamó la atención. ¿Por qué? Porque el enemigo es más astuto que todos nosotros los seres humanos. Y somos engañados con facilidad, con astucia. Somos engañados. Y la preocupación que tenía Pablo con los hermanos de Corinto era: temo que así como le sucedió a Eva, los sentidos de ustedes sean engañados. El maligno nos engaña de tal manera que nuestros oídos se alegran con cualquier cosa que oyen, cualquier mensaje que nos agrada, sin darnos cuenta del engaño, sin darnos cuenta que es Él el que está detrás. Mire, hermano, fíjese, Satanás
no viene y se presenta como lo hemos visto nosotros en un periódico, en un libro o en la televisión, en dibujos animados. Un ser con cachos, con cola y de color rojo. No viene y dice, ¡ay, Miriam, das esta! No viene así. Viene con astucia, disfrazado para engañar a las personas, al creyente, al Hijo de Dios. Con esa astucia nos engaña a todos nosotros, a todos nos engaña, a todos. Y necesitamos estar apercibidos para que nosotros no seamos engañados con esa falsedad. Y que podamos discernir, no, este viene con otra cosa, me viene diciendo cosas, pero no. Debemos ser prudentes. Esa astucia es en donde hay una habilidad para hacer lo malo en forma disfrazada. Para que caigamos en lo malo sin darnos cuenta a dónde nos está llevando. Es astucia, hermanos. Y la comparación es la forma de cómo un adulto puede engañar a un niño con mucha facilidad. En donde el niño puede pensar, no hay nada de malo, me está ofreciendo un dulce. Estaba viendo una noticia ahí hace un par de días en donde llegan donde una mamá a un parque y le dicen, miren, quisiéramos hacer un experimento contigo y tu niño. No se conocían, los hombres y ella. Y él le dice, ¿quieres ver que tu hijo se vaya con un extraño? Y ella dice, no se va a ir porque nosotros le hemos enseñado a nuestro niño a que no se vaya con un extraño. ¿Quieres apostar? Veamos. Y ya todo planificado, pero el niño y la mamá no sabían de lo que estaba pasando hasta que la mamá le dijeron. Y llegan donde el niño y le enseñan un perrito, bien bonito el perrito, chiquito, tiernito. Mira este perrito, ¿te gusta? Sí, y se la llevan. Se la llevan a la niña, o un niño, no recuerdo qué era. Y la mamá, asustada, preocupada, porque la niña se había ido con el adulto, con el extraño. Y ese niño podía pensar, qué lindo, un perrito bonito, ay no, qué bonito. Sí, sí. Los niños son fácilmente engañados con cualquier cosa. Pero hermano, mire, no quiero que piense en este momento, ay, sí, los niños, no. La comparación que el Señor nos está haciendo es cómo el maligno nos engaña a nosotros, así como un adulto puede engañar a un niño. El maligno puede engañar al pueblo del Señor. Eso es lo que nos debe de preocupar. Esa es la comparación que necesitamos ver en esta mañana. Es fácilmente engañado el pueblo del Señor. Como otras personas buscan al Señor, lo buscan mal, lo buscan donde no deben. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Nos estamos viendo aquí el contexto de cuando el Señor ya fue crucificado, fue llevado al Gólgota, es crucificado, y después lo llevan a la tumba. Y entonces aquí sucede que llegan aquellas mujeres a buscar el cuerpo del Señor, y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué pasó con estas mujeres?
el Señor fue sepultado y entonces ellas ya habían oído que el Señor les había dicho: voy a resucitar y los voy a ver en Galilea. Allá los voy a encontrar, allá nos vemos. Y estas mujeres, sabiendo lo que el Señor había dicho, no hicieron caso. Y las mujeres fueron al sepulcro a buscar al Señor. Y entonces es cuando le dice este varón: están buscando mal al Señor, ¿qué le pasa a ustedes? Si el Señor ya había hablado, si el Señor ya les había dicho. Entonces no creyeron lo que Dios les había dicho. No creyeron lo que el Señor les había dicho, de que los iba a encontrar allá en Galilea. Y seguimos buscando mal al Señor, buscándolo entre los muertos, buscándolo donde no está el Señor. No está ahí el Señor. Y lo estaban buscando. Y ellos llevaban especias aromáticas. Y estaban ahí. Y ahí se iban a quedar quizás afuera, esperando que saliera el Señor. ¿Dónde buscamos nosotros al Señor? ¿Dónde buscamos? ¿Dónde nos congregamos? ¿Dónde leemos? ¿Qué leemos? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hay personas, hay creyentes que todavía dicen: es que esto nosotros lo hacíamos con mi mamá, con mi papá todavía lo hacíamos y esta era una costumbre. Así me enseñó mi abuelita, así mi bisabuela le enseñó a mi abuela y mi abuela le enseñó a mi mamá y mi mamá nos enseñó a nosotros. Así es que seguimos en esto. Veamos qué dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y ese es el problema, y no según Cristo. Cuidado de seguir con esas tradiciones según los rudimentos del mundo. Es como el mundo ha concebido a Dios, es como el mundo considera que es Dios. Esas tradiciones del mundo no aplican. Porque ¿cuál es el problema? Fíjese, no está diciendo necesitamos nuevas tradiciones de la iglesia evangélica actual. No, está diciendo y no según Cristo, según cómo el Señor revela su voluntad en las Escrituras. Entonces el problema no es en las tradiciones. Es que fíjese que el 3 de mayo esto siempre lo hacíamos con mi mamá. Fíjese, viera que tenemos que seguirlo haciendo. O fíjese que en Semana Santa nosotros, es conforme a lo que diga la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema en esto? Son cosas que tienen buen sentido, cosas sanas podríamos decir, cosas en donde, miren, no hay nada de malo en eso. ¿A quién le estamos haciendo daño en eso? ¿A quién le estamos haciendo un mal? No, a nadie. Son tradiciones, son costumbres, pero no según Cristo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos buscando al Señor? ¿Qué busco yo del Señor? ¿Qué busca usted del Señor? Y esa es la pregunta que nos estábamos haciendo en este día que nos hemos congregado. ¿Qué busco yo en el Señor? O si lo estamos buscando mal, si seguimos creyendo mal en el Señor y buscamos, ¿qué buscamos o no buscamos nada? Y nos congregamos o buscamos a Dios por costumbre o por una simple tradición. Pero el Señor es el Señor hoy y siempre. El Señor es el que nos enseña que la exposición de sus palabras dice que alumbra y hace entender a los simples.
Y en esa simpleza todos nosotros caemos y necesitamos la iluminación de la palabra del Señor en nuestras vidas. Hermanos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres Dios siempre interesado en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra sea la que nos despierte al amor, nos despierte a conocerte. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des hambre y sed de ti. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tú seas quien despierte nuestros corazones a congregarnos para escuchar la exposición de tu palabra, a congregarnos con la expectativa, Señor, de exaltarte y de recibir de ti tu buena palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que tú seas el todo de nuestro corazón, que tú seas, Señor, quien tenga la preeminencia en nuestros corazones, Señor. Padre, que seas tú, Señor, el que haga la obra en nuestros corazones. Señor, despiértanos, Señor. Señor, ya no queremos seguir las filosofías y huecas sutilezas. Señor, en el nombre de Jesús, ya no queremos seguir siendo engañados, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a reconocer que soy frágil para ser engañado. Ayúdame a reconocer que con facilidad soy engañado, Señor. Y que necesito tu palabra, Señor. Que necesito tu palabra para estar cimentado en la roca. Para estar cimentado, Señor, en lo inconmovible, que es tu palabra, que es la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, despierta mi corazón a ti, despierta mi corazón a tu palabra, a tu presencia. Dame hambre y sed de ti, Señor. Danos hambre, ese deseo de buscarte, Señor. Haz esa obra, Señor, mientras cantamos, Señor.